Y volvimos al piso y tenemos gente invitada. Gracias, Julia, licenciada en psicopedagogía y también profesional del servicio de intervención en crisis y rehabilitación psicosocial dependiente del Ministerio de Salud. Así de largo, ¿es así? Bienvenida, Julia. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por estar. Y nos parecía sumamente importante, Julia, de que ustedes puedan contarnos de este centro que tiene poco tiempo, porque 5 años es poco tiempo igual, pero qué importante el trabajo que están haciendo con respecto a las personas en crisis, que es el tema que estamos abordando esta noche. Bueno, nuestro equipo es un equipo interdisciplinario compuesto por distintos profesionales. Trabajamos en prevención y posvención de suicidio. Cuando los usuarios o las personas vienen a veces por demanda espontánea, derivados de otras instituciones, de distintas instituciones. Trabajamos no solo interdisciplinariamente, sino intersectorialmente con otras instituciones. ¿Cómo cuáles, Julia? Por ejemplo, salud mental, infancia, juzgado. Siempre trabajamos articuladamente con otras instituciones. Bueno, una vez que la persona viene al servicio, es evaluado, no solo desde la mirada clínica, sino también con un instrumento que nosotros tenemos, que se llama ISO 30, que nos permite ver o visualizar cómo se siente esa persona, ¿no? Y por dónde comenzar a abordar el trabajo, ¿no? ¿El equipo cómo está formado el equipo de trabajo del servicio? 2 trabajadores sociales, 2 psicólogos, una psicopedagoga, que yo estoy a cargo del servicio, un acompañante terapéutico y una sociopedagoga. Trabajamos de manera entrevistas individuales, vinculares, con grupos. Tenemos grupo sostén, grupo adolescente, grupo de padres de adolescentes, un espacio grupal que no solamente es para la familia de los usuarios que concurren a nuestros servicios, sino también es abierto a la comunidad, que eso es importante que la gente lo sepa, que cuenta con un espacio para hablar de distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con las habilidades sociales, con la comunicación asertiva, con los lazos, con estas cuestiones que van haciendo por ahí que una persona llegue a una situación de crisis. Nosotros vemos a esta temática, a las personas cuando llegan con ideación o con intento, como de esta manera, ¿no? Como una crisis que es una oportunidad que tienen para hacer algo diferente con lo que venían haciendo. Por eso, Sí, ustedes trabajan con las familias, igual me fue llamativo cuando ustedes me comentaban esto de trabajar también con muchas veces con los jefes o con los compañeros de trabajo. Es así, nosotros si por ejemplo la persona que ingresa es adolescente, no solo trabajamos con la familia, sino trabajamos con los docentes, con los equipos, con todo el contexto y el entorno, ¿no? Para establecer los lazos y los vínculos, ¿no? Bueno, con los adultos pasa lo mismo. Y cuando son niños, porque también hemos tenido, pero sí tenemos niños de 5 años, ahí intervenimos a través del juego. Sí, y ahí vemos la autolesión, ¿no? Eso sería en la mayoría de las escuelas y de los adolescentes. También trabajamos con jóvenes que se autolesionan, ¿no? Esto tiene a veces otra vía, no es la misma que la ideación suicida. Por ahí, ahí no funciona muy bien el tema de la palabra, no se pueden poner en palabras situaciones dolorosas, y entonces esto lo manifiestan, drenan su angustia, digamos, a través de la autolesión. Es algo, Julia, es una realidad muy fuerte la de la autolesión en los jóvenes. Hay muchísimos niños, nos derivan de todas las instituciones educativas. Nosotros también, aparte de trabajar en el centro con los jóvenes, vamos a las instituciones, trabajamos con el equipo docente, ¿no? Cuando hablamos del sector adolescente o de niños, ¿cuál es
las causas, ¿no? ¿Dónde comienza a gestarse muchas veces el común de la problemática? Muchos de los niños o adolescentes que llegan a nuestro servicio vienen después de atravesar situaciones dolorosas, ¿no? De maltrato, violencia, abusos, adicciones, también es un factor de riesgo. Nosotros por eso trabajamos no solo con el adolescente, sino también con la familia y con todo su entorno, ¿no? Para fortalecer estos factores de riesgo, ¿no? Transformar estos factores de riesgo en factores protectores. La verdad que el trabajo igual es, Julia, de ustedes es artesanal, porque yo me imagino, llega la paciente, en este caso joven o niño, y ustedes comienzan a trabajar, tienen que trabajar con el entorno que es la familia. En realidad, si el niño o el menor llegó en esas condiciones, en esas circunstancias, porque hay una familia que también está padeciendo por cuestión. O sea, que todo el trabajo, o sea, no solamente ahí, sino es como que se dimensiona de una manera tremenda para ustedes. Muchas veces, tanto los jóvenes como las personas adultas son los emergentes de una situación familiar, de una manera de comunicarse que por ahí no es la más adecuada, de vincularse desde el maltrato, entonces para esto sirven estos grupos, ¿no? Para nutrirse de recursos, para vincularse de una manera diferente, porque como decimos la crisis es una oportunidad para hacer algo diferente, hasta así ya no se puede seguir. Entonces lo que viene a decir esta ideación o estas autolesiones es, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Y se trabaja en pos de mejorar la calidad de la comunicación, que sea una comunicación asertiva, de los vínculos, y bueno, se producen cosas que a nosotros nos dan mucha satisfacción, ¿no? Me imagino, o sea, porque no solamente, bueno, vos definías al servicio como que es una terapia intensiva, me quedó eso, ¿no? Fuera del micrófono hablábamos de que es como una terapia intensiva, porque de ahí, ¿qué sigue? Porque la persona llega muchas veces después de ser evaluada con riesgo moderado o alto, y nosotros te decíamos que trabajamos intensivamente en pos de que la persona en 2 o 3 meses salga de esa crisis, ¿no? Por supuesto que tiene que continuar trabajando con su terapeuta individual o particular, pero nosotros lo que tratamos es de que baje el riesgo, ¿no? El riesgo suicida. Y para esto trabajamos articuladamente con otras instituciones también. Sí, como las escuelas, pero también hablabas de la familia, las escuelas, salud mental. Muchas veces pedimos interconsulta con salud mental. Nos reunimos varios equipos en pos de una persona, ¿no? Por nuestro servicio han pasado más de 600 personas. Esto se replica a las familias, que hacen como un total de 3.000 personas. Nosotros tenemos la ventaja de tener a uno de los suicidólogos de la Argentina, ¿no? Lo tenemos acá en nuestro equipo y bueno. Es el licenciado Carlos Martínez. Es el licenciado Carlos Martínez, que bueno, con él nos hemos capacitado, hemos aprendido y aprendemos diariamente. Julia, ¿qué es el código rojo? Nosotros cuando evaluamos y la persona está en riesgo alto, decimos que está en código rojo, ¿no? Y lo que hacemos es, primero, bueno, si no está internado, armamos una red, articulamos una red de sostén, le hacemos llamadas telefónicas. No es, si ellos también pueden hacer llamadas a la guardia, pero por lo general la hacemos nosotros todos los días hasta que va bajando el riesgo, para ver cómo está, cómo se siente. Esa llamada de contención, de atención, ¿no? Que la esperan muchas veces en los grupos, después ellos mencionan que esperan la llamada. Muchas veces también gracias a esos llamados hemos logrado también evitar algunas situaciones. ¿Sí? Algunos factores de riesgo mencionabas antes, Julia, ¿cuáles serían? La desesperanza, la baja autoestima, el aislamiento. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno ve que una persona que no era así y se empieza a aislar, empieza a estar encerrada en la habitación, a no hablar, bueno, ahí hay una alerta. Algo le está pasando a esa persona, ¿no? Entonces pedir ayuda, ¿no? Porque también esto es, o sea,
no es que de la noche a la mañana una persona quiere tomar una decisión de darle fin a su vida. Es todo un proceso, ¿no? Es un proceso, justamente es un sentir que va llevando, que esto se va acumulando a lo largo de la vida, en el transcurso de la vida, ¿no? Cuestiones que no han sido elaboradas, que no se pueden decir, que no se pueden verbalizar, que uno guarda por no conectarse con el dolor, ¿no? ¿Qué hago con ese dolor? Entonces, bueno, es aprender a hacer algo con ese dolor que va quedando guardado, ¿no? También, Julia, ustedes trabajan, que también esto es importante, el trabajo que ustedes hacen con el después, ¿no? A veces, muchas veces, lamentablemente, yo creo que deben llegar las familias o las personas tratando de evitar la réplica, ¿no? Porque hay un familiar que ha tomado una decisión extrema. ¿Cómo trabajan ustedes con las familias después de una pérdida de esta manera? Bueno, nosotros, porque cuando alguien comete un suicidio, quedan afectadas por lo menos 10 personas de su entorno, ¿no? Tanto familia, amigos. Entonces trabajamos con esas personas, trabajamos con todo el contexto, por eso es importante que puedan visualizar. Muchas de las personas que acompañan a una persona que ha tenido intento empieza a reconocer cuestiones propias en los grupos, ¿no? Por eso movilizamos y trabajamos en este sentido. Julia, ¿cómo ves, si tenés que hacer un balance del servicio en estos años, ¿cómo definirías el balance? No estadística ni nada. ¿Cómo definirías? Nosotros lo que te podemos decir que de las 600 y tantas personas que han pasado por nuestro servicio, todos están vivos, ninguno, por lo menos ya saben que cuentan con este servicio, que si se sienten mal vuelven, ingresan nuevamente a los grupos, saben, es un lugar donde van a ser escuchados, ¿no? El balance es positivo. A nosotros nos gustaría hacer muchas cosas más, ¿no? Nos gustaría hacer prevención, nos gustaría hacer charlas, capacitaciones. Se lo planteamos a la ministra Rocío García, ella se comprometió a acompañarnos, a brindarnos más personal, más capital humano, digamos, para hacer prevención, digamos. Pero nos gusta nuestro trabajo, el compromiso es diario, nosotros ahí estamos, cada persona, cada niño, cada joven para nosotros es importante. Trabajamos placenteramente. Es un trabajo que demanda mucho corazón, mucha responsabilidad, mucho corazón sobre todo. ¿Alguna forma de contacto para que la gente podamos difundir y pueda saber? Bueno, nosotros estamos en Ramón y Cajal 545. La persona que tenga alguna inquietud va, consulta y ahí estamos. Siempre va a haber alguien del equipo que la va a escuchar, ¿no? Y bueno, y a la gente en general, cuando observen que una persona, ¿no? Que se aísla, que se lo ve triste, desesperanzado, bueno, preguntarle qué le pasa, pedir ayuda, acompañarnos, ¿no? Poder escuchar, no dar consejos, porque si vos imaginate que si viene un joven y me dice, me está pasando esto, tengo la idea de quitarme la vida, y uno le dice, no, pero ¿cómo pensás eso? Sos joven. Esto suele pasar en las instituciones educativas, donde tienden a decirle eso, no digas eso, sos joven. Y ese chico se queda con ese dolor porque lo está sintiendo y lo angustia más. Lo que hacen es, muchas veces uno puede provocar esto, ¿no? Entonces, en realidad una pausa y el dolor sigue ahí adentro. Porque claro, nosotros venimos igual con esos mitos de que si hablamos por ahí de suicidio los incitamos, que es lo opuesto es. Si uno puede escuchar y hablar de esto, alivia al otro. Entonces es lo opuesto. Por supuesto que venimos con toda una historia de... Una carga, sí. A mí me costaba también estas premisas, el tema, pero era necesario. Por eso es importante hablar y escuchar y poder pedir ayuda para el que lo necesita. Julia, muchísimas gracias. No, de nada.
muchísimas gracias por el tiempo que nos diste, que seguramente es valiosísimo para aquellos que están escuchando y para nosotros también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Volvemos enseguida.